Me alegro. Ustedes mejor, vos estás mejor. Sí, por suerte sí. Ayer mejor. ya me pude sumar a la vuelta y recién hoy estoy un poco mejor de la voz. Ayer todavía se me escuchaba un poco rara, me dijeron los oyentes, pero por suerte mejor, Luis. Estamos así con esto, el virus que va y viene, así lo Sí. bautizaron nuestros oyentes. Vos viste que estás diciendo que aparece una beta nueva del COVID, o sea, Sí. y la verdad que uno piensa en eso y dice, es lo que nos falta. ¿Una cepa nueva? ¿Una cepa nueva? Sí. Bueno, esta gripe que va y viene puede llegar a ser COVID, pero bueno, la gente o los médicos directamente te dicen lo que tenés que hacer, cómo te tenés que cuidar, pero no te testean. Sí. Esperemos que no sea así, ¿no? Es lo que están diciendo, no solamente en Argentina, sino que en general. Claro. Pero como no tenemos ningún problema. Lo que pasa, que bueno, que ahí vamos a ver lo que es una epidemia sin vacunas, sin estado presente, compararla porque acaba de reunirse lo que es el secretario de Salud de Estados Unidos, que es Robert Kennedy Jr., que es una especie de bestia de los pantanos, que también desafilió de la OMS a Estados Unidos, y es un tipo con un discurso antivacuna. Muy antivacuna. Él mezcla una cosa interesante, que es un discurso contra los laboratorios, contra los negocios, ¿no? Que hacen los laboratorios, que por lo general encarecen los medicamentos a niveles, ¿no? Y funcionan como verdaderos monopolios. Pero bueno, él mezcla parte de esa crítica a los laboratorios con una cosa antirremedios, ¿no? Antivacuna, una cosa muy regresiva, muy primaria. Y bueno, nosotros nos estamos pareciendo mucho a Estados Unidos, ¿no? Vos viste que ahora Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene un conflicto con las universidades. Con Harvard particularmente. Y sobre todo con Harvard, ya dio la orden el gobierno de que no se le pase un solo peso a la Universidad de Harvard, porque Harvard, cuando la primera orden de Donald Trump era que se expulsaran y no se aceptaran más alumnos de origen, o que fueran musulmanes, o de origen árabe, o que tuvieran algún antecedente de tipo palestino, hacer una... Y Harvard se negó con esa, incluso se negó con las... porque con los periódicos universitarios, donde los estudiantes publicaban, muchos con críticas a la política norteamericana en el Medio Oriente y al genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, y nosotros estamos haciendo un proceso muy parecido, ¿no? Robert Kennedy viene acá, se junta con Morales, que es otro personaje que está en el negocio. Él más que una cuestión ideológica regresiva, es un hombre que está en el negocio, porque es uno de los dueños de una de las clínicas más grandes privadas, ¿no? Que es el Güemes. Y se ponen de acuerdo para se van a meter con el tema de las vacunas, de la agenda vacunatoria que tiene la Argentina, que es una de las agendas mejores que hay en el mundo, ¿no? Yo no iba a hablar de esto, pero porque junto con esto, con esta política regresiva en el tema de la salud, como lo demuestra también lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando acá en Argentina, como lo demuestra el conflicto que tienen los trabajadores del Garrahan, la forma en que se paralizó toda la actividad prácticamente en el Bonaparte, bueno, todo lo que venimos diciendo, y ahora se anunció que se van a estudiar la agenda vacunatoria que tiene el Estado.
lo cual es una locura, ¿no? Porque van a empezar a aparecer enfermedades que habían desaparecido. Bueno, pasó con ¿no? el sarampión, ¿no? Porque empezó a haber un brote de sarampión porque empezó a dejarse de vacunar, ¿no? Claro. Hay una cuestión que tiene que esa especie de seguimiento a regresivo, ¿no? Reaccionario que tiene el gobierno de Milei con relación al gobierno de Donald Trump. Entonces, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Hay toda una política que tiende a generar, a naturalizar o a meterle en la cabeza a la gente que no es necesario vivir en libertad, ¿no? Es lo mismo que antes la gente votó contra la corrupción y votó a los más corruptos, que eran los que se habían hecho millonarios gracias a los negociados con el Estado, ¿no? Y ahora los tenés a Caputo, a los Macri, metidos en el gobierno cuando sus empresas han sido las que más han hecho negociado con el Estado. Y la gente los votó a esos, que han sido los que han tenido más denuncias por corrupción, supuestamente para combatir una corrupción que no han podido comprobar. Pero ahora vota a unos tipos que se llaman La Libertad Avanza, y lo que está haciendo esta gente es coartar la libertad, ¿no? Y en esto yo creo que es muy... hay que tener todas las luces prendidas de advertencia. El Plan Nacional de Inteligencia que trascendió, sí, ¿no? Que es el Plan Nacional de Inteligencia que se estaba estudiando en la CIDE, que ya no le cambiaron tantas veces el nombre que ya no se sabe bien cómo se llama. Creo que la última vez fue volver a llamarse CIDE. El plan de inteligencia que estaba previendo investigar, hacer espionaje interno, que está prohibido por la ley de seguridad interior, ¿no? Y justamente los que van a ser objeto de esa investigación o de ese espionaje muchas veces van a ser los periodistas. Y hay como una campaña, ¿no? Esta represión a los jubilados de todos los miércoles, que es una represión que no tiene sentido, es una represión gratuita desde el punto de vista de la necesidad, pero cara desde el punto de vista de lo que debe costarle al gobierno movilizar todos esos efectivos y movilizar todo el aparataje represivo. Y sí, hoy había más de 400. Sí, vos te imaginás lo que es esto, porque además cobran especial, o sea, cuando es como horas extras cuando participan en ese tipo de operativos. Es un plus que tienen en el salario, ¿no? La fuerza de seguridad. Yo creo que tiene un sentido también de naturalizar la violencia, porque es la violencia contra alguien que ni siquiera es necesaria. Es la violencia porque a mí me da la gana, ¿no? Porque vos ponés de un lado a todo ese aparatejo infernal y del otro lado pones a los jubilados. No estás poniendo a ponerle, no sé, a los camioneros o si querés, o a los barra brava, no sé, a gente que físicamente está en mejores condiciones para defenderse, ¿no? Ponés a los jubilados. O sea, hay un mensaje implícito en esa desigualdad de fuerza y en ese despliegue de violencia gratuita que yo creo que busca naturalizar el derecho de un Estado opresor, ¿no? Y en este sentido, esas discusiones absurdas como la de las empanadas que estaban hablando hoy con Darín, ¿no? La discusión con Lali Espósito, que le dice Lali Depósito, tienen también un sentido disciplinador en ese contexto. A mí no me gusta hacer una cuestión corporativa sobre el periodismo y qué sé yo, no me gusta mucho
Pero sí me parece que tenemos que reaccionar los periodistas cuando hay una acción sistemática de represión a los periodistas, ¿no? Que también forma parte de esa idea de un Estado opresor, de un Estado que saca derechos, de un Estado que coarta libertades. Totalmente. Al periodista que denunció el Plan Nacional de Inteligencia, que es un periodista de La Nación, al otro día el tipo sufrió ataques en sus redes, hostigamiento, acusaciones, denuncias, le hackearon las cuentas, una cosa así impresionante. Y después de lo mismo lo ves en los que salen heridos todos los miércoles, porque ya los heridos empiezan a ser los fotógrafos, así como fue Pablo Grillo, ese discurso violento. Vos sabés que yo estoy de acuerdo con que si vos criticás a un presidente, el presidente tiene derecho a contestarte, y no me parece eso agresivo, aunque la diferencia de fuerza y qué sé yo que sea diferente. El tema es cómo te contesta. Claro. Si el tipo te dice que vos sos un ladrón y te tira con una violencia inusitada de la cual vos no te podés defender, eso me parece grave. Me parece que tiene derecho a responderte con argumentos, ¿no? Y a defenderse con argumentos de acusaciones que se le puedan hacer desde el periodismo. Me parece grave que la respuesta sea una cosa muy violenta, difamadora, ¿no? Que como acostumbra el gobierno de Javier Milei. Claro. Y después todo eso deriva en agresiones violentas, porque al mismo Navarro lo agredieron 2 personas que lo estuvieron siguiendo y después lo atacaron de atrás y le golpearon en la cabeza. Y yo creo que esas son situaciones que vamos a seguir viendo, son situaciones que tienden a disciplinar a la sociedad, ¿no? A callar la protesta, y todo esto se va acrecentando en la medida en que va entrando la economía en un cuello de botella y se va haciendo cada vez más problemático para este gobierno sostener determinadas posiciones macroeconómicas que son las que le han valido hasta este momento una parte del respaldo popular que todavía tiene, ¿no? Y yo creo que a medida que va entrando en ese cuello de botella, se van acrecentando esta forma de plantearle a la gente que lo de la libertad avanza es exactamente lo contrario, que con este gobierno la libertad retrocede. Bien, bueno, clarísimo, Luis, te escuchaba acerca de la política represiva, y claro que además de eso va de la mano de cómo va escalando la violencia verbal, ¿no? Esta semana aflojaron un poco, pero hace 10 días atrás era... que esta semana fue Darín. Claro, exactamente, pero si no, la violencia era contra las intimidaciones de Milei, ¿no? Hacia dirigentes opositores, hacia periodistas, a todos los economistas que se le cruzan en el camino, son mandriles y todo ese tipo de vocabulario ofensivo, agresivo, que también forma parte de la misma estrategia, ¿no?, que vos estabas describiendo, en donde ya no se esgrimen argumentos en absoluto, sino que lo que se trata es de descalificar al otro, aniquilarlo, ponerlo en ridículo. Y un tema peligroso también, porque al mismo tiempo que se denunció a través del periodismo ese Plan Nacional de Inteligencia, también a través del periodismo se denunció las reuniones secreta, clandestina, que tuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, con los jueces del Tribunal de Casación. Sí. Que es una barbaridad. Es decir, lo que trascendió de lo que se trató en esa reunión fue las implicaciones que puede tener desde el punto de vista legal el Plan Roca o el operativo Roca, que es una forma de abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas para la represión interna, que también está prohibida por la Ley de Defensa Nacional. Es decir, con la excusa
de combatir al narcotráfico, se trata de abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas, en vez de desarrollarlo a través de las Fuerzas de Seguridad, que son las que tienen competencia en ese tema, ¿no? Y eso también fue un tema, si vos juntás las dos cuestiones, el Plan de Inteligencia Nacional y esta reunión del ministro con los jueces de casación, que son una vergüenza. Es esta reunión de los jueces de casación junto con la reunión de la magistratura que desistió de investigar o de enjuiciar a los funcionarios judiciales que fueron agasajados por Clarín y que tenían temas relacionados con empresas de Clarín en su juzgado, ¿no? O sea, todas estas situaciones lo que van mostrando es que cada vez estamos en un país con menos derechos y con menos libertades. Esta historia de la libertad no existe. Claro. Bien, bueno, Luis, continuamos charlando mañana. Bueno, mañana. Dale, un abrazo Abrazo grande. Gracias, Luis Brustein en La Vuelta Completa. Deja tu